Muy bien, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Les saludo, Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos están sintonizando en este momento. Sé que en los próximos minutos vamos a ir sumando audiencia, pero bueno, en orden de verdad y de justicia para todos ustedes que han entrado temprano, no quisiéramos demorarnos por una presentación que esperamos que, como siempre lo ha hecho Pablo a través de estos webinars, fue fructífera, una experiencia muy enriquecedora para nosotros los periodistas que amamos este tema de la información. Pablo Bukowski es profesor del Departamento de Estudios de Comunicación de la Universidad de Northwestern, una de las universidades más importantes de Estados Unidos. Es fundador y director del Centro for Latinx Digital Media y director de la facultad del programa Master of Science in Leadership for Creative Enterprises, ambos de Northwestern. Es cofundador y codirector del Centro para Estudios de Medios y Sociedad de Argentina en Buenos Aires. Escribe regularmente para Infobae América y es un infaltable y a menudo desconsolado defensor de San Lorenzo de Almagro. Así que ahí comparte un poco esa religiosidad con el Papa Francisco. Yo creo que son los únicos dos hinchas de San Lorenzo en todo el mundo. Viggo Conocidos. Mortensen, Viggo Mortensen, Viggo Mortensen que también cada vez que está nominado al Oscar o algún premio importante lleva nos, una nos banderita recuerda. o algo. Así es, Absolutamente. así es. Pero bueno, hay que decirle al Papa Francisco que sus plegarias deben ser un poco más profundas para tratar de subir a San Lorenzo en todos los ámbitos. Es el Papa, pero no es sobrehumano. Pero bueno, Pablo tiene un doctorado en estudios de ciencia y tecnología en la Universidad de Cornell, máster en estudios científicos y tecnológicos, Universidad de Cornell también, doctor en psicología de la Universidad de Belgrano, Argentina, y licenciado en psicología también de la Universidad de Buenos Aires. Tiene numerosos premios y honores que ya seguramente ustedes los habrán leído con la convocatoria, pero bueno, en esto le habíamos pedido, primero nace todo este tema de hablar con Pablo de un libro de reciente aparición, Abundancia, que lo hemos vivido de cierta forma y leído, no leído el libro, pero sí leído algunos reviews y especialmente una nota que había salido en Infobae que nos llamó muchísimo la atención. Ya estuvimos hablando muchísimo de audiencias, de público, con Pablo, y nuestra intención, bueno, es un poco a ver en qué camino tiene esta investigación que ha hecho, cómo nació esta investigación, por qué, y él siempre como académico, periodista, psicólogo, siempre tiene una predilección para estudiar a las audiencias y cómo la información va moldeando a las sociedades. Vivimos en un mundo, yo diría, como parte de la introducción que quería hacer, en que estas últimas semanas han sido totalmente atípicas, no en abundancia, sí por los problemas grandes que tiene el mundo, y cómo saltamos de un día para el otro, de una guerra, una invasión a Ucrania, con tantos miles de muertos, problemas de paz a nivel global, con amenazas de armas nucleares y la paz, y una tercera guerra nuclear o una tercera guerra mundial de la que se habla, y por ahí saltamos, por toda esa abundancia de información, como audiencias, a darle mayor importancia a una bofetada, por ejemplo, de Will Smith en los Oscars, y ha cambiado todo el tema de la información para las audiencias. Pero bueno, vivimos en un mundo hiperconectado, con mucha tecnología que ha traído grandes y favorables cambios y también grandes desafíos a las poblaciones. Y es por eso que ante esta abundancia y esta situación que a veces nos abruma como público, le hemos pedido a Pablo que nos hable un poquito de estos temas y sobre todo de cómo tratar de ser mejor persona, diría yo, mejor periodista, ante toda esta abundancia, si es que se puede. Así que Pablo, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros.
Pero no, muchísimas gracias, Ricardo, muchas gracias, Horacio, todos los amigos y las amigas de la SIC por esta invitación. Es como siempre un gran placer estar acá compartiendo mi trabajo con ustedes. Ojalá pudiera estar en Miami disfrutando del calorcito y nos podríamos ir a comer algo después. Pero bueno, tenemos la ventaja que por lo menos esto es más amigable para el medio ambiente, no tener que tomarse aviones todo el tiempo y ese tipo de cosas. Sí, yo lo que voy a hacer, voy a compartir pantalla para empezar. Esperen un minutito y me tienen que decir si se ve bien. A ver, se ve, Excelente, se ve. Lo único, si puedes ya... lo pongo en Ahí modo está, presentación, ¿estamos bien? excelente. Perfecto, bueno, muchas gracias nuevamente por tenerme aquí. Es realmente, como yo decía, un honor y un gran placer. Yo tengo una presentación, la presentación podría durar 40-45 minutos. Puedo, sin embargo, recibir preguntas en cualquier momento, puedo improvisar. Esto es como si fuera, yo me lo tomo como una conversación entre lo que somos, entre amigos y amigas, que nos convoca un tema importante, que es vivir en una sociedad con más información que nunca en la historia. Abundancia es un libro que fue publicado originalmente en inglés por Oxford University Press. Les pido disculpas por el ruido de fondo, está viniendo una persona a trabajar en el sótano de mi casa y mi perro acusa recibo. Les decía que el libro salió en inglés por Oxford University Press en mayo del 2021 y acaba de salir en español la semana pasada por UNSAM Edita, la editorial de la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, Argentina, y está disponible tanto su versión en inglés como en español online, con formato ebook, en español por bajalibros.com, en inglés por Amazon, y están disponibles también los formatos de papel. Abundancia es un libro en el que intento hacer sentido de cómo es vivir en una sociedad donde, por ejemplo, yo no voy a hablar de, decía Ricardo, lo de Will Smith o de la guerra en Ucrania, me voy a retrotraer unos meses como buen argentino a hablar de Messi. Yo iba a terminar la presentación con esta diapositiva, pero en función de lo que decía Ricardo acerca de la presentación de Mario Vargas Llosa en la CIP hace un par de décadas, me parece que vale la pena quizás seguir la conversación por aquí. Messi, como muchos saben, fue transferido, pasó al Paris Saint-Germain el verano del hemisferio norte del año pasado, luego de varios partidos vistiendo la camiseta del Paris Saint-Germain, después de vestir la camiseta del Barcelona durante toda su carrera profesional. Messi después de varios partidos, marca un gol. Un segundo gol en un partido que el Paris Saint-Germain estaba ganando, que no tenía demasiada implicancia, ¿sí? Importancia. Messi publica 5 fotos en su cuenta en Instagram al cabo del cierre del partido. En menos de 24 horas Messi tenía 14 millones de me gusta. En ese momento yo miré la cuenta de Instagram de New York Times, posiblemente el medio periodístico más importante en el mundo occidental, seguro más importante en habla inglesa. En ese momento, los primeros 20 posts, no un post, los primeros 20 posts de New York Times en orden cronológico reverso tenían menos de un 10% de los likes, de los me gusta que había tenido Messi con 5 fotos del gol y el festejo del gol. Más o menos el New York Times necesitó 200 posteos en Instagram para tener la misma cantidad de engagement que Messi había tenido con un posteo de un gol absolutamente inconsecuente. Esto nos habla de la gran abundancia, ¿sí?, de información que hay. O sea, hay 14 millones de personas que no solo lo vieron, sino que tocaron la pantalla del teléfono para darle un me gusta. ¿Sí? 14 millones de personas, un posteo de un jugador de fútbol que tiene no solo hay una gran cantidad de información, de engagement, sino también esta gran cantidad en el caso de Messi y mucha menor cantidad, aun cuando hay mucha cantidad en el New York Times, marca, ¿sí?, las enormes dificultades que tienen hoy en día los medios periodísticos para, de alguna manera, marcar agenda y, sobre todo, tener la atención de las audiencias. La abundancia de información no es algo nuevo en la historia.
ha habido varios periodos en la historia del mundo en los cuales ha habido un salto importante en la cantidad de información que las audiencias, los públicos disponían, por ejemplo, en la Roma antigua, y así como sucede hoy, que las opiniones se dividen acerca de si es bueno o es malo tener mucha información, también se dividía en la Roma antigua. Séneca decía que la abundancia de los libros era una distracción para él, algo que decía Erasmo, por ejemplo, en el siglo XVII, cuando el surgimiento de la imprenta hace que haya otro salto cualitativo en la cantidad de información disponible. Pliny, por otra parte, decía que la visión opuesta, que en realidad siempre hay algo bueno que no puede sacar esta cantidad de información. O sea, la abundancia no es algo nuevo, lo que es nuevo son estos increíbles volúmenes que hay, ¿sí? Como los 25.000 millones de teléfonos inteligentes móviles que se vendieron en los últimos 20 años, como las casi 4.500 millones de personas que están conectadas a las redes, a las plataformas, medios sociales, y aquella persona que está conectada tiene en promedio acceso a 6.6 plataformas. Las casi 100.000 entries que tuve cuando estaba cerrando la escritura del libro en el otoño del hemisferio norte del 2020, un poco antes de la elección de Estados Unidos, que derivó en que Joe Biden sea el presidente de Estados Unidos ahora, pero yo me fui al sitio de CNN, puse como palabras claves Donald Trump, y tuve más de 97.000 resultados de historias posibles que yo podía leer en el sitio de CNN, solamente con apretar, ¿sí? El hipervínculo. Hubiera sido impensable creciendo, por ejemplo, en Argentina en los 70 y los 80, hubiera sido impensable ir a la Biblioteca Nacional de Argentina, no a un sitio de noticias, y buscar el presidente de aquel entonces en Argentina, o en Estados Unidos, o en cualquier país, y tener a disposición casi 100.000 notas periodísticas, de todos los medios, digamos de un medio, sobre esa persona en ese momento. Es una increíble cantidad de información que tenemos alrededor nuestro, o lo que en el 2000 eran 14.000 títulos de streaming a nivel mundial disponibles, ahora hay mucho más. Esto era solamente en la plataforma de Netflix, ahora hay mucho más en Netflix, y en streaming en el mundo hay muchísimos más títulos. Obviamente las bibliotecas varían por país, pero no por una cuestión de derechos de propiedad, pero de vuelta, muchos de estos títulos son series que tienen muchísimas temporadas y muchos episodios por temporada. Para alguien que creció viendo televisión blanco y negro, 4 canales a nivel nacional, es una cantidad de contenido absolutamente impensable. Las ciencias sociales, las ciencias del comportamiento, vienen estudiando este fenómeno de tener mucha información desde hace mucho. El concepto clave que se ha utilizado para estudiar este fenómeno es el de sobrecarga informativa, y es la idea de que la utilidad de la información tiene, para un individuo, para una organización, para una sociedad en su conjunto, tiene una característica de U invertida. Esto es, que cuanta más información se tiene hasta cierto umbral es positivo, luego de cierto umbral empieza a ser negativo, y entramos en el fenómeno de sobrecarga informativa. Si ustedes se preguntarán si el fenómeno que nos convoca, o el concepto que nos convoca es el sobrecarga informativa, ¿por qué yo he llamado a este libro Abundancia? Yo lo llamo Abundancia porque creo que el concepto de sobrecarga tiene al menos 6 limitaciones para tratar de entender cómo es la experiencia de vivir en este mundo donde realmente nadamos en la información. Sobre todo para periodistas, cómo entender a las audiencias y cómo llegar a las audiencias en estas condiciones. Yo creo que el concepto de sobrecarga no es útil. El concepto de sobrecarga no es útil porque en general ha hecho hincapié en lo que yo llamo usos instrumentales de la información, especialmente en cómo nuestra mente procesa, volviendo al libro de Jack Fuller, al que hacía referencia Ricardo al principio, cómo nuestra mente procesa todas estas unidades, todos estos bits, para tomar decisiones en contextos laborales, y por ende, digamos, pensar que hay un óptimo de información. Y que más allá, luego de ese umbral, entramos en una zona de déficit, en una zona
de efectos negativos. Sin embargo, cuando pensamos en la información en la que nadamos hoy en día, como por ejemplo los posteos en Instagram y las reacciones a los posteos en Instagram, nosotros no solamente utilizamos la información para tomar decisiones, usamos la información para informarnos, no para tomar ninguna decisión, sino para ser ciudadanas y ciudadanos informados en esta sociedad. Usamos la información para entretenernos, cuando vemos series en streaming o cuando vemos incluso posteos en las redes sociales. Usamos información para relacionarnos, ¿sí? Sobre todo a través de los servicios de mensajería, pero también de las posibilidades de comunicación que hay en las redes. Usamos información para expresarnos, para expresar nuestra opinión, desde dar un me gusta, hasta dar un comentario, hasta postear algo, hasta abrir un blog, hasta puntos suspensivos. Y cuando usamos esta información, no solamente la información tiene un impacto por cómo la procesamos cognitivamente, sino también por lo que esa información significa para nosotros. No todas las informaciones significan lo mismo, ustedes como periodistas lo saben. Le asignamos distinto valor, distinto sentido a las distintas informaciones, y además de todo esto más formal, las informaciones nos hacen sentir cosas, nos mueven de alguna manera, a veces positivamente, a veces negativamente, y para procesar toda esta información hacemos cosas, tenemos determinadas rutinas que usamos para leer las noticias, para ver el streaming, para mirar los grupos en las redes, en especial en WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces, como tenemos todos estos distintos usos y estos distintos contextos, es difícil hablar de un óptimo de información, y por lo tanto yo creo que hay que revisar y reemplazar esta idea de un discurso de déficit, de que mucha información es mala, por lo que yo llamo una evaluación emergente, que es que para distintas personas en distintos contextos, estas distintas unidades de información tienen valores distintos, lo que para algunos es positivo, para otros es negativo. Cuando yo me cuelgo viendo Casa de Papel en Netflix, que es mi serie favorita, en parte a veces me pierdo de hacer cosas que debería estar haciendo, pero yo la paso muy bien. A otra persona quizás el binge watching de Casa de Papel hace que no termine un trabajo. Para algunas personas es una manera agradable de pasar 4 horas incluso frente a la pantalla viendo esto. Entonces, para hacer sentido y tener una actitud un poco menos normativa y hacer lugar a la ambigüedad de la práctica del consumo de información, yo creo que la noción de abundancia es mucho más útil, mucho más fértil que la de sobrecarga informativa, y por ende el libro se llama Abundancia y no Sobrecarga informativa. El libro intenta responder a una pregunta básica, que es la pregunta de ¿cómo es vivir en este mundo de información plena, o pleno de información? Y eso lo subdivido como 3 preguntas. Primero, ¿cuál es el rol de los factores estructurales como la edad, el estatus socioeconómico, el género, en organizar cómo accedemos a esta información y a esta tecnología y el uso que le damos a las mismas? Dentro de estos parámetros estructurales así macro, ¿no? ¿Cuál es el rol de dinámicas culturales como las rutinas que tenemos y los significados que le atribuimos a la información en moldear esta experiencia? Y la tercera pregunta es, ¿y entonces qué? ¿Cuáles son las implicancias de esta situación para los medios, la sociedad y la política? Básicamente, en el libro, y esto quizás es muy académico, así que voy rápido sobre eso, me baso en lo que se llama una visión ritual de la información, que intenta entender a la información no como la transmisión de una unidad de contenido de punto a punto, sino como una práctica en la cual hacemos sentido, ¿sí?, colectivamente del mundo en el que vivimos, que es, como yo creo que gran parte de cómo trabajan las audiencias o consumen las audiencias el contenido periodístico, dado que hoy en día esta abundancia es una abundancia que entremezcla la información periodística, la información de redes, la información de entretenimiento, los dispositivos como este teléfono, con distintos tipos de contenido. En el libro yo abrevo de literaturas distintas e intento hacer sentido de una manera agnóstica. Las personas, en lugar, cómo viven esto las personas, en lugar de decir
esto es periodismo, esto es entretenimiento, esto es redes, yo solo me ocupo de uno, me ocupo de otro, porque en realidad estamos entrando y saliendo de distintos géneros informativos y distintas tecnologías para hacer esto. Es un libro en el cual yo intento mirar la estructura social y las formas de vida cultural, y en el cual, si bien me centro en el tiempo presente, trato de tener una mirada histórica fuerte para entender qué hay de nuevo en esto, ¿sí? Esta experiencia de vivir en un mundo con mucha información, y qué ya vimos en el siglo XIII, en el siglo XV con el surgimiento de la imprenta, en el siglo XVIII con el iluminismo. Y es un libro que es profundamente argentino, si bien fue publicado en inglés originalmente por Oxford University Press, y yo trabajo en Estados Unidos, yo me fui al sur global para intentar entender un fenómeno que en general solo se estudia en el hemisferio norte. El libro está basado en dos fuentes de información primarias. Una es casi 160 entrevistas que fueron llevadas a cabo en Argentina, fundamentalmente en Buenos Aires y lo que se llama el área metropolitana de Buenos Aires, de donde vive alrededor de 14 millones de personas, de las 40 y pico millones que viven en el país, pero también hubo entrevistas en 5 provincias argentinas, y una encuesta presencial que fue realizada al tercio del trabajo de campo para medir más cuantitativamente algunas tendencias iniciales. Podría ahondar en temas metodológicos de por qué esta metodología y por qué Argentina, pero como dado la composición de la audiencia más latinoamericana, lo voy a soslayar, puedo volver a esto en la parte de preguntas. El libro está organizado en 6 capítulos. Capítulo 1 abre con la idea de abundancia y la desarrolla histórica y conceptualmente. Después hay 4 capítulos empíricos, 2 destinados, si se quiere, a la tecnología de la abundancia, uno al hardware, a las pantallas, que es la ventana a través de la cual nos conectamos a este mundo de mucha información. Mira teléfonos, mira computadoras, mira televisores, nuestras relaciones con la información a través de estas 3 pantallas. El capítulo número 3 se centra, si se quiere, el software de esta abundancia desde el punto de vista tecnológico, que son las redes sociales, mirando las 5 más populares en Argentina en el momento del estudio: WhatsApp, Facebook, y tomo WhatsApp como una red porque es la manera en que lo viven las personas, Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat. Y los capítulos 4 y 5 centrados más en contenido, más allá del contenido relacional que aparece en el capítulo 3, capítulo 4 destinado a las noticias, el capítulo 5 destinado al entretenimiento, y el capítulo 6 trata de hacer sentido de todo el trabajo empírico, yendo al otro lado de la abundancia, que es la escasez. Lo que quisiera contarles ahora brevemente es el capítulo de noticias. Ya me parece que hay muchas preguntas o comentarios en el chat, veo 8, pero si me otorgan unos 15-20 minutos, les cuento un poquitito el capítulo de noticias. Pensé que era lo que más podía interesar en este contexto. Y encantado de recibir preguntas y comentarios sobre los otros. Para, de alguna manera, enmarcar la investigación sobre la abundancia en las noticias en 2017-2018, en el contexto de lo que sabemos del consumo de noticias durante la segunda mitad del siglo XX, como de alguna manera que funcione de background. Hay 3 grandes patrones que las investigaciones sociológicas, desde Leo Bogart, ¿no? en Estados Unidos, en la década del 50 en adelante, hasta el final del siglo XX, marcan cómo se organiza el consumo de información, que es relevante para lo del libro. Primero, hay un alto grado de rutinización en el consumo de noticias. La mayor parte de la gente consume noticias de la misma manera todos los días. Segundo, esto está atado a que hay parámetros temporales y espaciales altamente predecibles en el consumo de noticias. Los diarios se leen mayormente donde se vive, a la mañana. La televisión se ve mayormente donde se vive, en el living, usualmente a la noche. Estamos hablando de década de 50, 60, 70, incluso 80. La radio es un medio que se escucha mucho más en el trabajo que la televisión, por ejemplo, y en el transporte desde y hacia el trabajo, cosa que a veces sucede con los diarios impresos. El tercer punto, pero más allá de cómo varía de un medio a medio, es la idea de que hay patrones temporales y espaciales altamente predecibles.
El tercer punto es que el consumo de noticias está altamente integrado con cómo nos relacionamos con la familia y los amigos y con quienes hablamos sobre qué. Y eso incide mucho en cómo nos informamos. Estos son tres grandes hallazgos de muchísimos estudios, ¿sí?, que marcan un poco el fondo sobre el que yo voy a contar, la figura de la investigación. Hay dos asunciones que estuvieron relativamente implícitas en la literatura. La primera es que la información era algo que uno tenía que obtener, no que, como sucede ahora, no se encuentra de alguna manera, uno tenía que ir a comprar el diario, incluso prender el aparato de televisión para escuchar el noticiero. Y segundo, que las rutinas, ¿sí?, que las personas tenían para el consumo de noticias eran rutinas que yo llamo básicamente primarias, que cuando se leía el diario, se leía el diario, o cuando se veía la tele, se veía la tele, y eso era la mayor parte de lo que la gente hacía cuando se informaba. ¿Qué pasa en Argentina, ¿sí?, en octubre del 17, cuando llevamos a cabo la encuesta en cuanto al panorama de medios? Lo primero es que los argentinos son un público altamente informado. El 97% de los encuestados, y es una muestra representativa, dice que consume noticias diariamente y que mayormente se informa a través de la radiodifusión, especialmente de la televisión. Si nosotros segmentamos radiodifusión, digital, gráfica, lo que vemos es que es un mundo en el cual 2/3 de las personas que nosotros encuestamos dijo que se informa principalmente a través de la televisión, un 12-15% a través de la radio. Las redes y los sitios web constituyen casi un 20%, y esto es más fuerte entre los más jóvenes, y solo el 3% dice que se informa primariamente a través de los diarios, y ninguno de las revistas. Al igual que lo que pasaba en la segunda mitad del siglo XX, vemos un alto grado de rutinización. La gente dice que siempre está, digamos, 75% está de acuerdo con esta frase: siempre consumo los mismos medios. Y la mayor cantidad de acuerdo está en las personas de 60 o más años, donde el 83-84% está de acuerdo con esto. Ahora bien, esas rutinas son bastante distintas, porque hoy en día las personas tienen que lidiar con una gran cantidad de noticias que circulan a enorme velocidad, cuyo contenido está altamente comoditizado. Casi todos los sitios de información, casi todos los canales de noticias, casi todos los diarios tienen la misma información. Entonces yo veo que, digamos, a través de las entrevistas y de las encuestas, uno ve que hay 5 mecanismos claves que median entre tener muchísima información, ¿sí?, y cómo experimentamos, cómo vivimos la recepción de la misma. La primera es que, a diferencia de la segunda mitad del siglo XX, las rutinas que vemos son rutinas derivadas. Esto es, nos informamos cuando estamos haciendo alguna otra cosa. Por ejemplo, Sandra, es una psicoterapeuta, dice, cuando le preguntamos cuál fue la última vez que consumió noticias, dice, estaba haciendo tareas domésticas esperando por un cliente, por un paciente en su casa, y que esto es algo que ella hace habitualmente. Norberto hace lo mismo. Norberto dice que escucha la radio cuando está cocinando, cuando está cortando el césped en el jardín, etc. No se sienta a escuchar la radio. Y lo mismo pasa con los medios digitales. Juana nos cuenta que la última vez que consumió noticias fue cuando estaba entrando a la universidad a las 8 de la mañana, que estaba caminando hacia la cafetería mirando Twitter para no perder tiempo, y vio un tweet de Infobae. Entonces se informó de esa manera. Lo mismo le pasa a Luciana, Facebook. Entonces, primero pasamos de rutinas primarias a rutinas derivadas. Segundo es esta idea de la ambientalización, la idea de que hoy en día no hay que ir a obtener noticias, sino que las noticias son parte del ambiente informacional que nos rodea. Julián nos cuenta que tiene una teoría del spillover de las noticias, en los cuales las noticias a uno lo encuentran, como dice Homero Gil de Zúñiga, no hay que ir a buscarlo. Estefanía refiere lo mismo con su lectura de noticias, dice que no hace falta ir a La Nación, que es el diario favorito de ella, porque en Twitter está todo. ¿Sí? Lo mismo pasa con los medios tradicionales, con la televisión. Nos cuenta Sandra, ella tiene un hábito, que es que la televisión está siempre prendida, pero ella no la mira. Y Lucas llama a esto una pérdida de energía, que es un hábito de toda la vida, ¿sí?, que lo tiene siempre como una compañía, que cada tanto, cuando, digamos, con 1/3 de la atención detecta que algo importante, sube el volumen, pero no mucho más que eso. Entonces pasamos de noticias primarias o rutinas primarias a rutinas derivadas.
de buscar información a vivir en un contexto donde la información es ambiente. Tercer mecanismo, que hay enorme desconfianza y enorme sesgo. Cuando le pedimos a la gente que puntúe su grado de acuerdo con esta aseveración en la encuesta, los medios de mi país reportan las noticias de manera independiente del poder político, 2,5 veces más de la gente estuvo en desacuerdo que de acuerdo con esta aseveración. Cuando más adelante en la encuesta cambiamos la palabra político por económico, obtuvimos los mismos resultados esencialmente. Y es por eso que en las entrevistas esto surge constantemente. Uno no puede olvidarse de que las noticias tienen una intención, una connotación partidaria o de negocios, nos dice Carlos, que es un informático, dice: en Argentina ninguno de los diarios me parecen suficientemente objetivos para confiar en las noticias. Todos mezclan opinión y noticias y no asumen el hecho de que tienen sesgo. Tuve una muestra tan grande que tuve la buena fortuna de tener más de una docena de personas que no solamente leía las noticias, o nos contaba sobre su experiencia leyendo, viendo, escuchando noticias, sino que además fueron testigos directos de un evento noticiable que fue después reportado en medios de comunicación. En ninguno de estos casos, ninguna de estas personas estaba satisfecha. Y es por eso que Carla, que es de un pequeño pueblo en una provincia en el norte, bueno, no en el norte, en el medio de Argentina, pero al norte de Buenos Aires, nos cuenta entonces que si esto pasa en su pequeño pueblo, ¿sí?, que distorsionan los medios, algo que ella vio en primera persona, ella se imagina que en una gran escala está todo absolutamente manipulado. Y es por eso que las personas lo que hacen es desarrollan toda una serie de estrategias para lidiar con esta abundante información de la que desconfían y a la que por default asumen que está sesgada. La primera es cuando algo les importa mucho, y esto es algo que hemos visto en investigaciones en Estados Unidos y otras partes del mundo, con mis colegas en Israel, en Finlandia, en Japón, y se repite acá, es que vemos que la gente suele escuchar múltiples campanas. Lo que hace es va a ver distintos sitios de noticias o busca en Google y trata de llegar como un promedio. Lo segundo que hacen es lo que yo llamo enfocarse en el otro conocido. Esto es, como la gente supone, como las audiencias suponen que esta abundante información está sesgada, las personas desconfían de los sitios, ¿sí?, que les dicen que tienen una información no sesgada o que no conocen cuál es el sesgo de estos sitios y prefieren consumir noticias en sitios que tal vez no les gustan, pero que saben de qué se trata el sesgo. El cuarto punto, cuarto mecanismo, tiene que ver con esto que yo decía, aludí antes. La información no es solo algo que nosotros procesamos con nuestra mente, sino que sentimos. Y invariablemente, al cabo de las 158 entrevistas, lo que vemos es que el consumo de noticias está asociado con sentirse mal, ¿sí? Hoy leí en el canal, en la cuenta de Facebook de Todo Noticias, que es este cable de noticias argentino, el grupo Clarín, que alguien había encontrado un bebé recién nacido en la bolsa en la basura. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de publicar esa historia? Son todas noticias malas. No hay una sola buena noticia. Es pura angustia, nos cuenta Sofía. O Agustina nos dice: yo me pongo muy triste cuando miro noticias, porque aparte no puedo hacer nada y me parece que está todo mal. Y Marta, entonces, que es una empleada doméstica, nos dice: hay mucho en las noticias que te hacen sentir mal, ¿ves? Y por ende yo prefiero no verlas. Y por eso lo que vemos es un gran nivel de desapego, salvo algunas personas que todavía están vinculadas emocionalmente al consumo del diario de papel como parte del ritual de ir a un bar, tomar un café, fumar un cigarrillo, etc. Ustedes saben, 144 segundos es el tiempo promedio de una visita a un sitio de los top 50 digitales en Estados Unidos, de toda la visita. 150 alude a la cantidad de minutos que la media del suscriptor de Netflix le dedica a ver una temporada nueva, 150 minutos por día, a una temporada nueva de su thriller favorito. Yo les cuento, cuando salió la temporada 5 de Casa de Papel, que como dije antes, es mi serie favorita en Netflix, yo estaba de vacaciones y me vi toda la temporada en 2 días.
hacía clima lindo, ni siquiera hacía clima frío. Yo lo disfruté enormemente como parte de mi vacación, así que no soy una excepción a esto. Entonces, lo que yo planteo en el capítulo es que las noticias están por todos lados, pero experiencialmente, en lo que significa en nuestro día, no lo que necesariamente decimos en una encuesta, pero en lo que significa en nuestro día, experiencialmente su valor ha decrecido enormemente, se han devaluado enormemente. ¿Por qué es así? En parte porque esta pobreza de los hechos, yo juego acá con el título de Adam Smith, de su clásico libro La riqueza de las naciones, esta pobreza de los hechos se asocia la riqueza de las ficciones. Lo que encuentro en el capítulo siguiente del libro es que, a diferencia de lo que pasa con las noticias, hay enorme interés y enorme valor experiencial en el consumo del entretenimiento mediatizado. Se ve en el auge de los servicios de streaming, en el auge de la cantidad de minutos que se le dedica, de las ganancias que tienen. Y ahí lo que vemos es que, a diferencia del caso de las noticias, las rutinas son primarias. La gente, cuando se sienta a ver Casa de Papel o Game of Thrones o lo que sea, realmente es el foco de su atención, aun cuando esté en el teléfono, secundariamente. Igual reconocen que es un tema, digamos, que hay mucho ambiente aquí, en el sentido que están rodeados por una gran cantidad de contenido de ficción, pero sin embargo, les parece de alguna manera que, digamos, es algo que quieren hacer porque los asocia con emociones positivas. Incluso la gente que ve películas de terror está muy contenta de verlo, no tiene ninguna desconfianza con respecto al contenido, porque el contenido no pretende ser real, y tiene enorme nivel de apego, como sabemos, por la gran cantidad de binge-watching que existe. ¿Cómo explicamos esto? Yo en el libro digo que no es necesariamente la diferencia entre la pobreza de los hechos, la pobreza de las noticias y la riqueza de las ficciones, la riqueza del entretenimiento a nivel experiencial, no necesariamente es una consecuencia inevitable del crecimiento del volumen, porque si no, en el caso de las noticias también aplicaría al entretenimiento. No es una consecuencia tecnológica, porque realmente tenemos las mejores tecnologías para contar las noticias en la historia. Y no es tampoco una consecuencia de la calidad del contenido, porque en muchos casos el periodismo de hoy yo creo que es el mejor periodismo de las últimas décadas, sobre todo en los sitios de alto nivel de noticias. Yo lo que apunto en el libro es que esto tiene que ver mayormente con las dinámicas culturales, con que para la gente las rutinas de la vida cotidiana y los significados que le atribuyen las noticias marcan que su vida no gira alrededor de los medios, de la información noticiosa, y que por ende incorporan estas prácticas de recepción dentro de normas y de prácticas asociativas y de intereses culturales mucho más amplios, que los exceden y que claramente no están centrados en la información periodística como tal. Esto lo que significa es que tenemos que empezar o seguir tratando de pensar al periodismo, a los medios, descentrados de la idea de que los medios son muy importantes para la vida de la gente, y que para eso es importante, digamos, empezar a integrar cómo pensamos a los medios con cómo pensamos a la cultura popular, ¿sí? Para hacer sentido como realmente hace sentido la gente, y que por ende tenemos que pensar en conceptos que marcaron cómo entendimos el rol del periodismo y de los medios en la democracia, como el de agenda setting o la idea del periodismo del perro guardián, etc., que estaban basados en la premisa de una valoración experiencial de las noticias, que no se condice con lo que pasa en la realidad, y que esto es parte de una crisis muy fuerte en el atractivo de la autoridad de instituciones de la modernidad como el periodismo, pero también como las instituciones educativas, científicas, etcétera, que hacen que un posteo de un jugador como Messi, ¿sí?, tenga muchísimo más engagement que 200 posteos de un gran medio como el New York Times. Muchísimas gracias, con esto cierro y quedo a la disposición de cualquier pregunta que puedan tener. Les voy a tener que pedir, me acaba de llegar un pequeño mensaje de WhatsApp, tengo que excusarme un minuto por la persona que está trabajando acá en mi casa. Por favor, espérenme, ya vengo en un minutito. Muchas gracias, Pablo. Bueno, mientras
Esperamos que Pablo vuelva de su aventura de abundante WhatsApp que debe tener. Les agradezco que cualquier pregunta, ya veo que hay un par de ellas en el Q&A y también en el chat. Eh, Seguramente le vamos a pedir a Pablo, como periodistas muy chismosos que somos, que nos cuente de qué se trata el tema, más allá de la información seria que podríamos estar consumiendo. Mientras lo esperamos a Pablo, les quiero anunciar que del 19 al 21 de abril vamos a tener una sesiones de trabajo de 3 días, para que los invito a todos ustedes a que participen. Vamos a tener un día muy especial dedicado a la libertad de prensa, donde vamos a pasar revista de todo lo que está sucediendo país por país en esta materia. Obviamente, los temas por muchos de ustedes conocidos, que nos alteran, nos preocupan y no nos dejan dormir, son los asesinatos de periodistas, particularmente en México, que hubo 8 en estas últimas semanas. También vamos a ver el tema cómo el acceso a la información y los problemas de acceso a la información son un problema que trasciende a las fronteras o transversalmente en toda América Latina y también en América del Norte, que es uno de los temas principales. Y un segundo día vamos a estar hablando, que es el 20 de abril, todo el día dedicado a un tema muy preocupante para los medios de comunicación, que tiene que ver con la sostenibilidad de medios, particularmente con los grandes desiertos informativos o desiertos de noticias que existen a nivel de periodismo local en muchísimas localidades de América Latina y también aquí de América del Norte. Pero bueno, pasado el anuncio, vamos a seguir con Pablo y Y yo voy le a pido tratar de... disculpas que la persona que está trabajando acá en la casa necesitaba abrir No, una cosa. no te hagas problema, muchas gracias. Eh, Primero, una pequeña reflexión por la abundancia, me parece que nos llena a los periodistas y a los medios un poco de preocupación de estas tendencias que has observado en tus estudios, sobre la importancia que la gente le da a los tipos diferentes de información, ¿no? Y un poco creo que el hecho de que has mencionado que el tema de la agenda pública o del agenda setting y también de perro guardián son dos temas muy importantes para los medios que tal vez no está tan valorado como era antes, cuando no había tanta abundancia de información. Segundo, yo diría eh, que creo que el libro, más allá de que lo hayas hecho basado en investigaciones en Argentina, realmente eh, toca valores universales. Es decir, lo que has contado de Argentina yo creo que no es diferente en Bolivia, en Colombia, Estados Unidos, en Ucrania o lo que fuera. Es decir, Ujú. las audiencias se comportan de la misma forma por esa misma abundancia que existe a nivel global, ¿no? Así que Ujú. yo creo que es importante. Eh, lo que te decía que nos hace tu estudio valorar, nos ayuda a pensar en las audiencias y en esta dicotomía que tenemos en los medios de comunicación, que lo acabamos de ver en una conferencia nuestra hace poquito de SIP Connect, donde trabajamos mucho el tema de engagement, Ujú. el compromiso de la lealtad de las audiencias. Y es, por un lado, los medios nos sentimos con la necesidad de atraer las audiencias y darle lo que las audiencias quieren, ¿no? Es decir, hablar de lo que la gente habla. Por otro lado, tenemos la necesidad de entretenerlas y por otro lado también tenemos la necesidad de desafiarlas. Es decir, de ahí también surge la valía de los medios, ¿no? Es decir, no solamente te entretengo, pero te desafío a que pienses diferente. Y por otro lado, me gustaría saber un poco, si ahora fueras, a ver, la pregunta es la siguiente, o un cambio de rol. Si fueras el editor de un medio, el director de un medio, dentro de este estudio, ¿cuál es, y del conocimiento que tienes
de la audiencia que no tenemos nosotros muy bien a veces. ¿Cuáles son los cambios informativos que consideras que debería ser un medio? Estudiar más a las audiencias, hacer mejor periodismo, entretener más que disuadir o hacer pensar o desafiar, mantener el status quo. Me asombró muchísimo el hecho de que digas que más allá de que los medios con menores audiencias son los diarios o los escritos, pero por otro lado son los que realmente, por una de tus últimas conclusiones, son de las excepciones dentro de toda esta abundancia que la gente busca excepcionalmente. Entonces ahí como que, ¿qué hacemos? ¿Qué harías vos como editor, director? No, excelentes preguntas, Ricardo. Lo que a mí yo hace 26 años que me dedico a estudiar la transformación digital del periodismo. Mis primeras investigaciones fueron en 1996, y el trabajo de campo que llevó a mi primer libro fue en 1997, en el Houston Chronicle, New York Times y New York Star Ledger. Este es el primer libro en estos 20 y pico de años donde yo estudio no solo las audiencias de contenido periodístico, sino las audiencias de entretenimiento. ¿Sí? Y lo estudio en paralelo. Y también uno podría decir las audiencias de las plataformas. ¿Sí? A mí me resultó todo un hallazgo, en lo personal, porque uno puede leer los números de cuánto tiempo la gente pasa en Netflix versus cuánto tiempo pasa en los sitios. Por eso son datos fríos. Lo que a mí me resultó todo un hallazgo fue hablar con la gente y escuchar a la gente, y que mi equipo hablara, y yo ya las entrevistas, ¿no? Pero escuchar a la gente cómo hablan de la televisión, cómo hablan del streaming, cómo hablan del entretenimiento, cómo hablan de los posteos de red, en redes. Y es por eso que yo descreo un poco de esta idea solamente de procesar, del Big Data, de cómo la mente procesa, porque me parece que mucho esto tiene que ver con cómo nos sentimos y cómo este contenido se acopla en las prácticas de la vida cotidiana. Y entonces por eso me parece que es importante que no es lo mismo sentarse a ver una serie de televisión que consumir una noticia mientras estamos en Facebook porque de casualidad se nos aparece, o en Instagram, o porque alguien nos la manda por WhatsApp. Hay algo que tiene que ver con el valor que le atribuimos, ¿sí? Emocionalmente, identitariamente a eso. Y la imagen que surge es que, una imagen quizás obvia, y es que las personas no están tan interesadas en la información como están los periodistas o aquellos que estudiamos el periodismo. Personas están interesadas en vivir su vida cotidiana de la manera más placentera, productiva y provechosa posible. ¿Sí? Y hay algo del contenido de la televisión, por ejemplo, que los ayuda a esto. Hay un hallazgo del libro que fue muy discutido en la presentación en Buenos Aires, es la idea de que una de las cosas que me sorprendió es que la enorme cantidad de gente que no dice que no puede irse a dormir si no mira algo de televisión, y no le importa lo que está mirando, le importa mirar algo de televisión. No es como es el somnífero no químico más usado posiblemente en la actualidad. Entonces, no es que hay algo desde el contenido de la televisión que hace que, ¿no? Como un director de contenidos, no, es simplemente el hecho de que esa rutina está incorporada en la vida cotidiana. Y eso aumenta mucho la cantidad que se ve de televisión. ¿Sí? O la enorme dificultad que tenemos hoy en día para estar en silencio, y es por eso que o la radio o la tele están prendidas de fondo. Eso lo dice mucha gente, sobre todo la gente que vive sola o que trabaja sola. Entonces, la imagen que surge es que a estos medios les va bien porque están adaptados, porque lo buscan o por casualidad, a la vida cotidiana de la gente, de las personas. ¿Sí? Las redes hacen eso permanentemente, porque las redes, digamos, las empresas de redes tienen una mentalidad totalmente ingenieril, donde lo que les importa es que se use, no la calidad de lo que se dice, de lo que se postea, de lo que se comenta. Entonces, si yo fuera el publisher o el managing editor
un sitio de noticias, lo primero que haría sería estudiar qué hace la gente con la información y con el producto que yo le doy. ¿Cómo va? ¿Sí? Perdón, Me, perdón, sigue, me sigue. sentaría a escuchar, a ver, les preguntaría. Hay todo un género de periodismo, el periodismo de soluciones, o antes fue el periodismo comunitario, pero no le fue bien y no le va bien porque está basado en la premisa de que esa información le debería importar a la gente. Y la Mm, verdad que no necesariamente es así. ¿Sí? Las redes tienen digamos, la penetración que tienen no, porque no importa el contenido, lo que importa es el servicio. El periodismo está centrado en el contenido. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo haría sería eso y lo pensaría no desde la importancia de lo que yo hago, sino del valor de la rutina en la vida cotidiana. ¿Sí? Cuando el producto que uno tiene, la noticia, está asociado invariablemente a que alguien se sienta mal, eso tiene una duración muy corta. ¿Sí? No puede generar un enlace positivo y duradero. Pero lamentablemente es así como es percibido. Me parece que el sensacionalismo que entra en el mainstream del periodismo a partir de los 80, ¿sí? Muy fuertemente a partir de los 80, y sobre todo en los últimos 15 años con las métricas, esto y lo otro, es cierto que si uno pone algo terrible, la gente va a ir a mirarlo, una noticia. Pero a la larga yo creo que eso hace que las personas se desconecten, se conectan con una historia, pero se desconectan del medio en general. Es muy notable escuchar a la gente que le encanta el género de terror, cosas que aparte le cuentan a uno que después no pueden dormir o que les duele el estómago, etcétera, pero aún así están atrapados, que es totalmente distinto de la reacción de, uff, otra noticia más de una tragedia, de un desastre, de lo que sea. ¿Sí? Cuando uno se centra en la vida cotidiana, en lugar de, o sea, cuando pasa de cómo la gente, qué es lo que la gente hace con esta información versus qué información la gente debería tener, uno encuentra que yo diría el motivo primario para informarse periodísticamente es tener de lo que hablar con la gente con la que uno se vincula. No es ser mejor o peor ciudadano o ciudadana, es tener de lo que hablar. Y en ese sentido, había que repensar la dieta informativa acerca de, bueno, de qué realmente quiere hablar la gente y cómo podemos hacer para ayudar a la gente a tener mejores conversaciones. No decirle a la gente de lo que tendría que hablar. Hay una famosa frase de Natalio Botana, de hace más de 100 años, que está en el libro, uno de los dos volúmenes maravillosos de Carlos Ulanowski sobre la historia del periodismo argentino, donde Botana, creo que era en 1911, 1912, viene un editor a decirle que la gente no estaba leyendo tal cosa, qué sé yo, y Botana dice, a la gente hay que decirle lo que tiene lo que le tiene que interesar. ¿No? Eso se podía hacer cuando el contexto de medios era un puñado de medios y la publicidad tenía que necesariamente pasar por los medios. Pero no se puede hacer hoy en día, donde casi 70 centavos de cada dólar en Estados Unidos de publicidad digital de display va a Alphabet y a Meta. Es insostenible. Entonces yo haría eso, digamos, haría que lo que hacen las redes o las empresas como Google, cada vez que uno hace una búsqueda en Google, Google está haciendo 6 a 8 experimentos en paralelo sobre qué es lo que hace uno con los resultados de la búsqueda. En tu investigación y esta medición de las audiencias y el comportamiento ante la abundancia informativa, también has podido ver la relación de mentiras, verdad, no más allá del tema del sesgo informativo de los medios, pero en general. Es decir, porque hemos visto que hubo una revalorización de las marcas periodísticas en momentos de pandemia, donde la gente empezó a buscar información en Google, pero directamente dentro de algunos medios de comunicación, eh, para combatir un poquito las noticias falsas o las mentiras que hay por todos lados. Eh, y da la apariencia que los medios habrían ganado terreno en el tema de la verdad. ¿Eso lo has podido ver en esto? Mira, es una excelente pregunta.
digamos, el trabajo de campo finaliza en diciembre del 2017. Ah, ok. Ya se hablaba mucho de las noticias falsas, pero no necesariamente contexto de pandemia. El contexto de pandemia es un contexto absolutamente extraordinario, especialmente los 6 primeros meses, diría yo, 6 a 9 primeros meses, Ujú. por dos motivos. Primero, porque no se podía salir a ningún lado, con lo cual mucha gente estaba, digamos, ¿no?, glued to the screen. Y segundo, por el enorme nivel de interés e incertidumbre y cierta percepción de que era algo mucho más transitorio de lo que devino. Se sabía muy poco, había mucho en juego, no había otras cosas que hacer, etc. Hubo efectivamente un incremento fuerte del tráfico en los sitios de noticias digitales o del rating en los sitios de radiodifusión. Hubo, como decís vos, una revalorización importante acerca del efecto de marca. Pero yo creo que eso es relativamente transitorio. Creo que hoy en día los patrones han bajado de consumo, no quizás a lo que había antes, pero han bajado, y también ha bajado el nivel de creer en ese, digamos, de confianza en esas marcas, porque se empieza a, digamos, la incertidumbre empieza a bajar respecto de qué es lo que pasa con el COVID, a nivel Claro. sanitario, etc. En general, por otra investigación que hemos llevado a cabo y sobre la cual estamos escribiendo en este momento, yo lo que creo con respecto del tema de la verdad y la mentira es que hay que dejar de pensarlos como unas categorías dicotómicas, porque desde el punto de vista de las personas hay un continuo de veracidad. Esto es, para los periodistas, por ejemplo, es muy común diferenciar los hechos del encuadre, ¿sí? Y uno dice, bueno, los hechos son los hechos, el encuadre es el encuadre. Desde el punto de vista de la recepción de las audiencias está todo junto. Y entonces, el hecho de ver que 2 medios o 3 medios encuadran la noticia de manera distinta, hace pensar que si el encuadre es distinto, el encuadre en sí contiene una posible distorsión de los hechos. Y por ende, como yo desconfío del encuadre, desconfío de la facticidad de la nota periodística. La idea de hay noticias falsas, noticias verdaderas, información falsa, información verdadera, que es lógica, no se condice con cómo la gente interpreta la veracidad de la noticia. Y eso genera enormes desafíos en sociedades en las cuales el default, ¿sí?, la actitud primaria es que el sesgo es sistémico, ¿sí? No es algo que es ocasional, es sistémico. Y por ende, la desconfianza es lo que, digamos, reina, no la confianza. Hoy en día los periodistas yo creo que no pueden asumir que las audiencias confían en el trabajo de lo que hacen. No significa que no lo hagan, pero no pueden asumir, deberían asumir una posición de desconfianza, no de confianza. Eso genera todo otro contrato de lectura, como hubiera dicho Eliseo Verón en su momento, y por ende otras formas de presentar la información, no otras formas de recolectar y procesar la información dentro de la redacción, sino otras formas de presentarla. Y me parece que digamos, el contexto de la pandemia, con todo, digamos, porque está en juego la salud y la vida de las personas, en un contexto de alta incertidumbre, ha mostrado que la gente tiene, digamos, los criterios de no vacunación, por ejemplo, son muy sofisticados. No están solamente basados en, digamos, ¿no? O sea, la gente no es que dice no, digamos, no me vacuno por información X falsa. No, tiene racionalidades, que no digo que estén bien y que sean correctas, tiene racionalidades sofisticadas, y lo mismo pasa con la información política, con la información económica, etc. Sí. No, no, dale, dale. No, por eso yo vuelvo a que, a mí me parece que la clave es repensar al periodismo. Yo esto lo dije en una charla en Bogotá hace unos años, y sigo insistiendo, es repensar al periodismo desde las audiencias. No desde, porque yo estudio periodismo hace 25 años, porque yo soy un amante del periodismo, y un defensor del periodismo. Pero no todo el mundo que consume periodismo lo es. Y me parece que en realidad hay que pensar
no está mal que no lo sean, hay que repensar el periodismo desde cuál es el rol de la información en la vida cotidiana, sobre todo cuando tenemos más información que nunca. Entonces, utilizamos toda una serie de recursos para gestionar esta gran cantidad de información de una manera económica y eficiente, porque tenemos otras cosas que hacer en la vida más allá de informarnos. Eh, eh, un poco volviendo, estoy tratando de reinterpretar algunas de las preguntas que son Sí. generales, algunas específicas. Pero ¿crees que este tema de abundancia no se daba antes de todo esta vorágine de las plataformas de Internet, de las plataformas sociales? Es decir, ¿teníamos otros temas antes? ¿La Bueno, abundancia entonces, viene por las plataformas o viene por los medios? no. Los medios periodísticos, los medios masivos de comunicación no podrían generar el volumen, porque lo que pasa es con los medios masivos de comunicación es que son decenas o centenas o miles de millones. Cuando hay 4.500 millones de personas, ¿sí? En el planeta hay 7.800 millones, hay 4.500 millones que están en las redes. Todas esas personas que están en las redes están, la mayor parte de ellas, generando información. Hoy en día todos somos potencialmente un medio de comunicación y todos tenemos un micro o meso público, ¿sí? O sea, 1.000 seguidores en Facebook, 1.000 contactos en Facebook, 1.000 seguidores en Twitter, 1.000 seguidores en Instagram, no se compara con el público del New York Times. Pero si hay 100 millones de personas que tienen 1.000 seguidores, y sí, eso es mucho. Y la atención es un juego de suma cero. Y por ende, todos, digamos, los medios masivos están compitiendo con eso. Antes había mucha más información. En 1980, cuando empieza CNN, ¿sí? Todas las noticias de cable, un canal dedicado a noticias de cable, etc. Eso marca, digamos, ¿sí? Simbólicamente un poco un incremento notable, mucha más información que en 1930. Pero la diferencia que hay hoy en día respecto de 1980 es mucho mayor que en 1980 respecto a 1940. Sobre todo cómo lo viven las personas. Dato puntual. El día tiene 24 horas. Eso está fijo. ¿Sí? La gente debería dormir en promedio unas 8 horas por día, un poquito más, pero digamos que hay solo 16 horas que no estamos durmiendo. Cuando estamos durmiendo no estamos conectados con esta abundancia. ¿Sí? Aunque en realidad la pandemia ha mostrado que hubo mucho menos horas de sueño, en parte por la cantidad de horas destinadas a la información. Hay 16 horas por día en las que podemos estar conectados. Hay un promedio de 10 horas de esas 16 que estamos conectados a la información. Y muchas veces a través de plataformas múltiples. La computadora y el teléfono, la computadora y el teléfono, la televisión, ¿sí? La computadora, la tableta. 10 de las 16 horas. Cuando no había las redes, la tele se ve más o menos como se veía antes, un promedio de 2 horas y media por día. Varía de acuerdo al grupo etario. Si uno está jubilado son 4 horas, si no son 2 horas y media. Los diarios se leían media hora por día, digamos. Bueno, hoy solamente en las redes estamos horas y horas y horas y horas. ¿Sí? Entonces es un efecto fortísimo, que 10 de ¿Qué, cada 16 horas estemos ahí. qué consideras, o si se ha visto dentro de los estudios, o anteriores, o el que estás haciendo ahora de investigación, sobre qué temas la audiencia está pidiendo a gritos que los medios informen y no informen? Te doy un ejemplo. Cuando hacíamos unos cursos con John Levine entre Kellogg y Medill de Northwestern, me acuerdo que uno de los grandes temas de hace 20 años es que los medios no dábamos la prioridad a temas como educación, salud y servicios sociales para la audiencia. En estos momentos acabamos de hacer un SIP Connect donde estuvimos viendo, o tuvimos el ejemplo, por ejemplo, del economista de España, que ya tiene un corresponsal para temas de metaverso. O que hay otros medios que están entrando en la cobertura de los eSports y los juegos en los medios de comunicación porque nunca los medios tradicionales han informado. Entonces, da la sensación
de que la gente busca en redes sociales cosas que no puede obtener de los medios de comunicación. ¿Hay temas que te han despertado la atención? ¿Por qué la gente se va a las redes sociales, más allá de eso que has dicho vos, el espíritu comunitario, el espíritu de hablar de las cosas que uno quiere, teniendo en cuenta que las redes sociales también te dan información que te gusta, no la que no te gusta? Los medios te dan toda la información. Eso no estoy tan seguro respecto de esto último, ¿eh? Ok, ok. Hay mucha más exposición cruzada en las redes que en los medios. Los medios hoy en día son mucho más monocordes que las redes. Okay. Eso, porque en las redes depende un poco de los contactos, y los contactos, uno se arma su propia lista de contactos, y esa lista de contactos suele ser más diversa que la cobertura editorial de los medios. El New York Times de hoy es mucho más monocorde que el New York Times de hace 40 años, más allá de su calidad informativa. Y es producto de la política de suscripciones. La política de suscripciones, mi hipótesis es que la política de suscripciones despluraliza, ¿no? Porque una vez que los ingresos de los medios dependen mucho más de quién te paga, de que quién te publicita, uno va a terminar escribiendo o contando historias para el promedio de quien paga, porque si no esa gente se va a otro lado. Pasa en todos los negocios, Claro, claro, digamos. obvio. Entonces, la política de suscripciones en realidad sesga desde ese punto de vista, y las redes no tienen eso. La gente no va a las redes para informarse de la actualidad. Eso lo medí en el libro. La gente no va a las redes para informarse de la actualidad. La gente va a las redes para informarse de sus seres queridos o las personas que les interesan, pero en parte, pero en mayor medida, para contar, para expresarse, para relacionarse, para vincularse, porque de eso se trata la vida cotidiana, de estar con otras personas. Y los medios hace mucho que no hacen eso. En algún momento lo pudieron haber hecho, pero hace mucho que no hacen eso. Los medios buscan decirle a la gente lo que tiene que saber, no darle la oportunidad a la gente de contar sus historias y de relacionarse con otras personas. Lo pudieron haber hecho con el videotexto, digamos, en 1985, 1983, lo pudieron haber hecho en los orígenes del periodismo digital que se practica hoy en día, en 1995, pero decidieron no hacerlo. Yo creo que como pasamos cada vez más tiempo en las pantallas y en entornos, como llamamos con mi colega Eugenia Michelstein, en otro libro que está saliendo en español unos meses, que salió el año pasado en inglés, el entorno digital, como pasamos gran parte de la vida en las pantallas, contar el mundo de las pantallas yo creo que es una buena idea. El corresponsal del metaverso, a mí me parece que todo el fenómeno de esports es un fenómeno que en 20 años posiblemente tenga mayor facturación que los deportes de la vida real. Yo creo que el Kun Agüero, por ejemplo, no solo ha sido un gran delantero, sino que es un visionario en ese sentido. Pero lo que pasa es que ahí los medios tienen que competir con Twitch. Claro, claro, obvio. Y bueno, pero lo que pasa en Twitch es increíble, en cierto sentido, por eso que Amazon lo compra. Primero, ¿sabes? Lo deja un poco de lado y ahora lo incorporó full force dentro de Amazon y lo burocratizó con lo bueno y lo malo de eso. Eh, Me parece que sí, si yo tuviera, digamos, una situación de gestión en una redacción, armaría un beat sobre los esports, claramente. Porque eso, no solo el metaverso, pero los esports, they are here to stay y van a crecer enormemente. Perfecto, Pablo. Ya para ir terminando, cerrando, que ya nos hemos pasado la hora, pero quisiéramos estar con vos toda la tarde. Un placer. Dos preguntas ya para ir cerrando. Primero, toda esta abundancia, esta saturación, ¿crees vos que viene otra ola que va a ir todo lo contrario? Que la gente, vemos por ahí que algunos artistas dejan Facebook por una semana, algunos llaman a tener la dieta de esto, a tener aquello. ¿Crees que esta saturación va a conllevar a un público a tratar de dejar de informarse? O por lo menos, en mi caso, yo no miro las noticias en la parte principal de la televisión los primeros 15 minutos porque es todo policiales y ya estoy saturado. Me he saturado, entonces miro la parte de noticias internacional, por ejemplo, ¿no? Pero eso es cuestión de cada uno.
Esa es la primera pregunta. Si la abundancia va a llevar a una nueva ola en que la gente descrea de los contenidos, absolutamente de todos los contenidos, y trate de sincronizar su vida con su propia vida, o el núcleo familiar no tan amplio de amigos. Esa es la primera. Y la segunda es, contanos un poco dentro de la academia, ¿qué movimientos o tendencias están surgiendo, pero sobre todo para entrenar a los informadores, porque cuando uno ve todos estos temas, uno se pregunta, bueno, yo ya soy periodista viejo, ya tengo esto, puedo ir cambiando, me voy transformando, pero ¿qué pasa con los nuevos, los que vienen? ¿Están siendo entrenados en esta nueva realidad y en los valores tradicionales del periodismo? ¿Hay algún cambio? ¿La academia qué está haciendo? Son grandes preguntas y muy amplias. Lo primero que diría es que la abundancia no equivale a saturación. Okay. Yo no me sentí saturado cuando vi 5 horas de Casa de Papel, 2 días. Fue un gran placer. Y para mucha gente es un gran placer. Lo describe muchas veces con un gran placer. Entonces, por eso yo utilizo el término de abundancia, que es mucho más ambiguo normativamente. Si fuera que sea una cuestión de saturación, habría mucho menos consumo. Es así. Entonces, demonizar esto no tiene sentido, porque por algo estamos colgados a la pantalla. O sea, yo cuando era joven era jugador de competición de ajedrez, de G, y yo ahora, digamos, cuando me quiero distraer, juego por el teléfono. ¿Sí? A veces paso mucho tiempo jugando por el teléfono. No está mal, qué sé yo, a mí me gusta, me divierte, me entretiene. Hubiera sido imposible, imagínate, cualquier persona en cualquier lugar del mundo con acceso a Internet puede jugar en vivo un partido de ajedrez siempre. Tarda 3 segundos en chess.com encontrarme un contrincante. ¿Es malo eso? Cuando yo crecí, yo jugaba al ajedrez por correspondencia. Las partidas duraban 2 años. Esencialmente, mandaba una movida por correo, 2 años. El resto del tiempo yo estaba sentado esperando. No sé, me parece que es importante no pensar que la abundancia es mala, porque lo que vemos es que la gente, de vuelta, 10 de 16 horas enganchadas en la pantalla de promedio, si fuera algo malo nadie lo haría. El discurso de adicción y todo eso, que muchas veces la gente también lo usa, es un discurso que no ayuda para pensar y entender por qué realmente nos atrapa y cuál es la fuente del apego. Hay muchísimo apego. Esa es la segunda pregunta. Todo este movimiento, sí, yo me dejo un día, una semana, un mes, etc. Yo me acuerdo de una persona, muchos entrevistados hablaban de eso, pero una persona que dijo que dejó Facebook por eso, hace 5 años, cuando Facebook se usaba más de lo que se usa ahora, y lo que decía era que básicamente tuvo que volver, porque se dio cuenta que toda su sociabilidad contemporánea sucedía por Facebook y WhatsApp. Que si no contestaba los mensajes de WhatsApp, si no se enteraba de WhatsApp o de Facebook, no se enteraba de las reuniones, de las fiestas, de las cosas del trabajo, etc. ¿Sí? Es como ir contra la realidad, en cierto sentido. Entonces sí, momentáneamente uno se puede desconectar. Yo hago prácticas personales para desconectarme, voy a nadar así, digamos, ejercicio, además no estoy con el teléfono, pero cuesta mucho en parte porque la vida misma pasa por ahí. Y con respecto de la formación, yo creo que la formación del periodismo está cambiando, está mucho más fuertemente, digamos, el rol de la tecnología es más fuerte que lo que era antes. En la formación, el rol de entender a las audiencias es más fuerte y el rol de todo lo que son las habilidades de negocios, el emprendedurismo y entender todo eso que antes uno no tenía por qué entender porque ya otras personas se dedicaban a eso. Y en parte porque yo creo que muchos periodistas saben que su futuro no depende de una sala de redacción durante 30 años, sino de gestionarse como freelance o múltiples salas de redacción o un emprendimiento propio. Así que en ese sentido yo creo que hay un ayornamiento importante de la formación periodística y la labor que hacen ustedes en la SIC, por ejemplo, con SIC Connect, que es una innovación, contribuye fuertemente a eso, más allá de lo que haces en las reuniones anuales y de medio año, etcétera, o estos webinars. Es como un conjunto, pero sí, estamos yo creo en un mundo
en transformación. Y esto yo saqué una foto fija de lo que es un tsunami, en cierto sentido. Entonces uno dirá, está por arriba, pues no sé si no va a seguir subiendo todavía más. Es simplemente una foto fija, es la limitación que tiene. Es un trabajo de 5 años. Yo hice casi 2 años de recolección de información y me tomó más de 3 años el análisis y la escritura. Claro, en 5 años el mundo cambió. Yo espero poder haber capturado algunos de los procesos subyacentes que no necesariamente cambian tan rápido. Y que bueno, eso lo dejo a juicio de las lectoras y los lectores y espero que entre quienes están aquí a algunos les interese y lo lean. Seguro, seguro que sí. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo por esta reflexión sobre la abundancia, sobre la información, sobre el rol y el papel que juegan los medios en la sociedad actual, sobre todo tratando de buscar este equilibrio cada vez, yo diría, más difícil entre cómo informar, para qué informar, a quiénes informar y qué, si desafiar o entretener a las audiencias o hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Así que yo creo que fue una excelente charla al mundo, a tu mundo, al mundo de la investigación. Te agradecemos muchísimo por el aporte que nos haces continuamente. Esperamos que la próxima investigación que estás haciendo o escribiendo ya podamos contar con ella pronto. Hay mucha de la gente que ha hablado en el chat. Yo traté de interpretar preguntas, puede haber quedado alguna, pero creo que todos opinan que esta es una gran reflexión que nos debemos a los periodistas y es un libro que tenemos que comprar. Queremos investigar un poquito más. ¿Por qué no pones? Es ¿Tienes lo que estoy haciendo. por Aquí favor? puse el link al Ahí sitio está. de la editorial y lo pueden conseguir en Baja Libros también. Perfecto. Y ahí también les aviso que le vamos a enviar, ya Horacio lo va a hacer, la grabación de este y que vamos a subir a las redes y a nuestro sitio para que otras personas que no pudieron estar puedan escuchar a Pablo. Pablo, Muchas gracias, gracias por tenerme aquí. También si quieres puedes agregar la gacetilla de prensa que yo les había enviado, que preparó la gente de la editorial. Quizás puede ser útil como un poco más de contexto y con información de cómo adquirir el libro. Y se lo cualquier vamos. cosa estamos en contacto y recibo preguntas por email. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Gracias a usted, Pablo. gracias por la Por todo, invitación. Pablo. ¿Okay? Bueno, gracias Horacio, gracias a todos y nos vemos en una próxima. Ya, Horacio, ¿cuál es el próximo webinar? Tenemos a Miguel Ángel Gómez en abril, en la segunda semana de abril. Creo que Miguel Ángel está en la audiencia, si le quiere Ah, qué decir. bueno. Sí, que él nos va a hablar sobre diseño de las noticias. Así Perfecto. que es un gran diseñador, como vos sabés. Estuvo muchos años en Dubái con el periódico en inglés allá de Dubái. Así que va a ser un buen webinar. Y Posiblemente seguramente, tengamos uno antes, Ricardo, pero no tenemos confirmación todavía. bueno, perfecto. Ahí vi que escribió Miguel, así que muchísimas gracias a todos. Los esperamos para el nuevo webinar que vamos a tener en 1 o 2 semanas. Ya tendrán la información. Horacio les va a estar pasando también la información de esta grabación y también la otra que pidió Pablo para que puedan comprar el libro. Ahí me piden también, acá pongo en el chat a donde nos pueden escribir, así que directamente lo pueden hacer a mi email, acá se los estoy poniendo, que veo que hay gente que se quiere conectar con la zip, ay, perdón, ahí, zip.org. Así que espero que nos escriban. Muchísimas gracias a todos por participar siempre. Ha sido un placer y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.